Ya me hacen dudar hasta de en qué semestre estoy ya. Buenas noches, compañeros. Sí, efectivamente, yo soy, bueno, soy de tercer semestre, pero cuando yo me matriculé también me dijeron que era de 4 semestres la carrera, entonces estoy un poco confundido ya. Claro, compañero, en eso ahorita que yo estoy escuchando a los demás compañeros, yo veo que aquí no todos somos del mismo, de un solo nivel, sino vemos creo que de varios. Bueno, yo soy del tercero y me gustaría, así como dijo el compañero, se manifestó que dijo que hay que ser un grupo de los cuales pertenecemos. Por ejemplo, en este caso yo soy del tercer semestre, para ver qué es lo que se hace más adelante. De pronto uno, ustedes saben que mientras hay más personas uno se piensa mejor. Así es, compañero, yo muy de acuerdo. Incluso en el primer semestre yo di la idea a los que estábamos, o sea, ahorita estamos en tercero, de la creación de un grupo, pero no, nadie me paró bola. Buenas noches, compañeros. Bueno, mi nombre es Carlos Ordóñez, soy estudiante también del tercer semestre. Me parece que de parte de las autoridades administrativas del instituto, creo que está habiendo mucha falta de información, porque estamos tomando una materia que estoy revisando la malla curricular, corresponde al, al cuarto semestre, la que nosotros supuestamente tenemos que recibir la de tercero. Entonces yo creo que hay demasiada desinformación. Más bien deberíamos hacer un grupo, no sé, donde podamos estar todos, de todos los semestres, hasta por información de lo económico, porque nosotros estamos pagando un porcentaje, un dinero semestral que he revisado en la plataforma y seguro que hay otros compañeros que pagan hasta menos. Entonces, para mí que sí deberíamos hacer, no sé, pertenecer a un grupo donde estemos todos y cruzarnos la información, que si no, nos puede interesar. Compa, nosotros ya tenemos un grupo de lo que es todos. Por eso mismo se envió un link ahorita a ese mismo grupo para que los de cuarto semestre puedan ingresar a un grupo interno de cuarto como tal. No sé si usted tal vez ya está unido al grupo que se llama Transporte ITESUD. No, para nada. Yo tengo otro grupo que se llama Gestión de Transporte, que somos de tercero. Perfecto. Entonces, permítame ahorita yo envío el enlace vía chat de esta reunión de Zoom para que Compañero, usted... usted que es del tercer semestre, ¿usted está en algún grupo? Envíe el link para poder ingresar. Yo también soy del tercer semestre, pero no pertenezco a ningún grupo, no estoy en ningún grupo. Compañero, lo que pasa es que nosotros que estamos en el último semestre ahorita, nosotros ya nos falta un solo semestre y las materias que ustedes están viendo ahorita en tercer semestre, a nosotros deberían de habernos dado en tercer semestre. Entonces, por eso nos están ahorita en quinto semestre dando la misma materia, igual con los de primer semestre que están ahorita y con los de segundo y con ustedes de tercero. Ese es el problema que hay. A ver, compas, a ver, no se hagan problema. A ver, verán, les voy a explicar cuál es el swing de este tema. Lo que pasa es que el instituto tenía la malla curricular, bueno, el título que se iba a sacar es de tecnología técnica, pero el ITESUD cambió a tecnología universitaria. Entonces, por eso es que a cada año, a cada semestre, a cada año les aumentaron un semestre más para rivalidar todas las materias de la malla curricular que pide el CENESID de tecnología universitaria. Porque si no hubiesen cambiado, nosotros a esta altura ya nos hubiésemos estado graduando. Pero como nos aumentaron una materia, es por eso les informamos que, por ejemplo, en este semestre nos van a dar 12 materias para poder terminar el semestre y poder concluir la malla curricular de lo que requiere la tecnología en gestión y administración de transporte en el título de tecnología universitaria. Así que, compas de los años menores, no se asusten, no se asusten. Lo que pasa es que
a nosotros, por ejemplo, si no cambiaban la malla curricular, o sea, estaba listo, pero como cambiaron la malla curricular, ahorita nos están dando las materias que nos faltan, por eso nos aumentaron un semestre más. Y a los que están en quinto también les aumentaron un semestre más, o sea, son 6 semestres, pero que les aumentaron ellos, es por las materias. Por eso les digo tranquilo, por experiencia, compañeros, les sugiero armen un grupo, solo de cada año, y ustedes ahorita primero preocúpense por terminar cada semestre y al último, empiecen a solucionar o a solventar los temas que ya son. Porque ahorita ustedes no sacan nada, porque recién están en tercero, segundo. Entonces, los que estamos ya en último semestre, sí tenemos en los últimos semestres, tanto el compañero de sexto, que ya debe haberse graduado, pero les aumentaron por el, como les comento, por el tema de la tecnología universitaria. Y nosotros de quinto, que estamos con el último semestre, tenemos que sí empezar a solventar y a pelear los temas de graduación, del webinar, del inglés y todo eso. Pero ustedes tranquilos, compañeros, ustedes primero, procuren como grupo, como compañero, solventar cada semestre y al último semestre, que son cinco semestres. Entonces ahí les solventarán a ustedes el tema. Por el momento, no se preocupe. Ahorita estamos mezclados de diferentes años, es porque nos aumentaron un semestre más y estamos cogiendo para terminar la malla curricular. Entonces, ustedes armen los grupos y cuando sean las directrices que tengan, digan, es para el tercer año, es para el cuarto año, es para el quinto año, es para el sexto año y así sucesivamente, para que no se confundan. Entonces, es lo que yo les puedo aconsejar, compañeros, y les puedo sugerir. De ahí de momento, ustedes tendrían que ya como grupo, como año, realizar lo que hicimos nosotros. Nosotros peleamos todo a lo largo, pero peleamos ya el último semestre para poder solventar los inconvenientes. Por ejemplo, ahorita ustedes los de tercero, los de segundo, ¿qué sacan peleando ahorita? Tratando de solventar algún inconveniente. Lo que sí, las dudas, eso sí, directamente con el instituto, que el instituto son los únicos voceros en dar cualquier información. Lo que yo les estoy dando es sugerencias para que puedan viabilizar y tener una facilidad de comunicación entre compañeros de cada instituto. Eso no más, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, me presento. Mi nombre es Estefanía Barreno, soy la docente de la materia de seguros. Les di estos 10 minutitos porque veo que han estado con un poco de dudas. Entonces, ahorita vamos a ver lo que es la materia de seguros, como estamos con el tiempo. 7:50 para cualquier pregunta que tengan respecto a la materia. Igual ya les paso mi nombre y mi número telefónico. Ya. Compartir pantalla. Perfecto, empezamos. Yo les voy a dar la materia de seguros. He trabajado 8 años en aseguradoras y tengo un broker de seguros. Entonces, cualquier cosa que me quieran preguntar, cualquier duda que tengan, por favor al chat me mandan un mensajito y les escucho o me mandan escribiendo, no hay problema. Ya, empezamos. Les voy a hablar en esta clase lo que es las generalidades y las primeras aseguradoras que se crearon. Desde los comienzos, el ser humano siempre ha buscado la seguridad, el bienestar y la felicidad. Por ello, ha utilizado diferentes soluciones para conseguir sus objetivos. Podemos decir que el origen de los seguros se remonta a 4.000 años atrás del presente. Aquí están algunos ejemplos. Babilonia, en el segundo milenio antes de Cristo, se hallan recogidas en el código de Hammurabi diferentes sistemas de ayuda mutua, como pueden ser indemnizaciones por accidentes de trabajo, entre profesionales de un mismo sector, mutualidades para compartir los gastos en casos de pérdidas causadas a las caravanas del desierto, o la contribución del conjunto de la comunidad para sufragar los gastos y reemplazar un barco hundido por la tempestad. Sí, el seguro de transporte, de hecho, es uno de los más antiguos, de los que iniciaron con esto del mundo de los seguros. Era para que no se genere una pérdida, si se traía un embarque, para que no se genere tanta pérdida para una persona, el resto de socios colaboraban. Entonces ahí nace el seguro. En caso de haber una pérdida,
no es tan fuerte, sino iban perdiendo por partes, entonces no era tan grande la pérdida porque era compartido. Ese es el principio de la solidaridad del seguro. Ya, en Egipto, bajo el sistema de ayuda mutua entre los socios de una institución para ayudar en los ritos funerarios del socio que falleciera. También tenemos el servicio exequial, se llama ahora. Ya, Grecia, en la ley de Rodas, quienes fueron los primeros en elaborar un código de derecho marítimo y en él estipula que todos los propietarios de mercancías transportadas en barcos se hacían coparticipantes de las posibles pérdidas, lo que les acabo de comentar. Roma, existían asociaciones militares en las que sus miembros contribuían con cuotas para crear un fondo que se utilizaba para pagar los gastos funerarios de sus miembros, así como indemnizaciones en caso de retiro obligatorio a causa de invalidez. Préstamo de la Gureza Aventura. El propietario de una nave de mercancías pedía prestado a diferentes acreedores una suma de dinero de igual valor de las mercancías transportadas. Si la nave llegaba sin problemas, se devolvía la suma recibida en un préstamo con un interés de hasta el 15%. Si se perdía la mercancía, el préstamo se entendía cancelado. Ya, en la Edad Media estuvo marcada por el desarrollo y crecimiento comercial. En esta época aparecen los primeros seguros sobre la vida humana debido a los viajes que se realizaban a través del océano. Los piratas se dedicaban a capturar a la tripulación y pedir un rescate, y si estos no lo tenían, eran lanzados al mar. Aquí están otros ejemplos. En la Edad Media, los monasterios, las tontinas, las guildas y el seguro marítimo. Ahí, esto les pongo en el deber, entonces los ejemplos de los seguros de la Edad Media están en estos, tienen que darle una revisadita. Ya, el seguro marítimo. Este hecho histórico representó un gran auge en el comercio de ultramar y paralelamente el desarrollo del seguro marítimo, que fue perfeccionándose a través de las instituciones que se crearon y la regulación del contrato de seguros en las distintas ordenanzas que formaron parte importante de la Ley de Indias. Esta Ley de Indias era una asociación de las personas que tenían poder económico y ponían regulaciones, reglas, leyes para lo que se refiere al comercio y al transporte en sí, ¿no? El transporte de las mercancías. Para conseguirlo, la obligación del asegurador se disimulaba bajo la forma de contrato de compra. Aquel decía comprar al asegurado los objetos de que se trataba de asegurar y se reconocía deudor del precio estipulado, conveniéndose en que el contrato sería nulo si estos objetos llegaban sanos y salvos al punto del destino, es decir, la indemnización pactada revestía en el contrato la forma del precio. La segunda etapa, del siglo XIV al siglo XVII, periodo del desarrollo y formación del seguro, aparecen las primeras instituciones de seguros en los ramos marítimo, vida para mujeres embarazadas solamente e incendio. El primer contrato relativo al seguro marítimo data de 1347, suscrito en Génova. Ampara tanto los accidentes de transporte como la tardanza de llegada del buque a su destino. Las primeras pólizas de seguro de vida se extendieron en Londres, en The Royal Exchange, por comisionistas que se reunían emitiendo la primera póliza de este ramo en 1583. Las primeras manifestaciones del seguro de incendio se dan en 1667 en Inglaterra a raíz del famoso incendio de Londres que destruyó 13.200 casas y 90 iglesias. Se crearon entonces las oficinas de seguros llamadas Their Office o Friendly Society. En 1686 se crea Lloyd's como la más poderosa empresa aseguradora. En 1677 en Hamburgo se funda la primera caja general pública de incendio formada por varios propietarios que reunían cierta cantidad para socorrerse entre ellos en caso de incendios. En 1686 surge Lloyd's como la más poderosa empresa aseguradora. Ya van a ver a continuación. En cuanto a la regulación jurídica del seguro, esta se inicia con estatutos de Florencia en 1369, Barcelona 1435, Burgos 1494 y Sevilla en 1554. Y la tercera etapa comienzan a finales del siglo XVI hasta nuestros días en los que se afianzan los fundamentos técnicos y jurídicos del seguro. Quien regula los seguros, las aseguradoras, los brokers de seguros y peritos es la Superintendencia de Compañías. Antes la regulaba, ¿cuál regulaba antes?
apenas me acuerdo les digo. Blas Pascal. En 1634, Blas Pascal, famoso matemático de su tiempo, da lugar al nacimiento del cálculo de probabilidades y la teoría de los grandes números. En Inglaterra, Edmund Halley elabora la primera tabla de mortalidad técnicamente construida. En esta época es que el seguro adquiere su verdadero desarrollo, principalmente en el siglo XX, con la creación de las más fuertes, mayores y poderosas empresas aseguradoras y reaseguradoras en el mundo, sobre bases altamente técnicas y científicas, usando los elementos y conceptos más modernos conforme se les fue descubriendo y por la regulación jurídica a través del control administrativo. La empresa reaseguradora básicamente es el seguro del seguro y se usa reaseguradoras cuando los montos superan los millones de dólares. Y de hecho, si hubiera una pérdida, la empresa aseguradora podría irse a la quiebra. Por eso es que requiere de buenos contratos con reaseguradoras para poder ofrecer la indemnización al asegurado. Ya, ahora vamos a hablar de la primera empresa que nace basándose en esta teoría. The Equitable Life Assurance Society en 1762 en Inglaterra. La suma asegurada y el importe de la prima se fijaban al contratar la póliza. Fire Office en 2 de septiembre de 1666. Hay un antes y un después en el mundo de las aseguradoras. Este día se produjo el gran incendio de Londres que comenzó a extenderse sin límites y que arrasó gran parte de la ciudad. El resultado fue catastrófico, 12.300 casas y 87 iglesias destruidas y miles de personas que perdieron sus casas y negocios. El médico Nicolás Barbón dejó su profesión de médico y comenzó a reconstruir las viviendas que habían sido arrasadas. Esto le llevó a crear su propia compañía aseguradora contra incendios en 1667, la Fire Office. Toulouse, en Francia, en 1802 se crea en Toulouse una gran mutua de seguros dando lugar al reaseguro, que tiene como objetivo distribuir los riesgos asumidos por los propios aseguradores. Se reservan la parte que pueden soportar y el resto lo colocan en entidades reaseguradoras. De esta forma, si ocurre un trágico accidente, no es una compañía la que tiene que hacer frente a todos los gastos, sino que está repartido entre varias. El Instituto Nacional de Previsión. En España también se da un gran desarrollo de las compañías de seguros en el siglo XVIII, especialmente en el ámbito marítimo, en los seguros de incendio y vida. Pero el gran impulso llega en 1883 con la creación de una comisión de reformas sociales con la que se asentó la base de la Ley de Accidentes de Trabajo, finalmente promulgada en 1900. Más tarde, en 1908, se crea el Instituto Nacional de Previsión, que fue el origen de lo que hoy en día conocemos como la Seguridad Social, el IES en Ecuador. Lloyds. El seguro en Inglaterra estaba asociado a los cafés donde se reunían comerciantes y hombres de negocio. Edward Lloyd era el propietario de la cafetería llamada Lloyds. Tras encabezar varias reuniones, comenzó a publicar en 1698 las Lloyd News, donde daba información de los viajes más recientes y de los mercados en el mundo, además de noticias sobre los cargamentos enviados y las pérdidas en el mar. De esta forma, la institución se ha convertido en la sociedad anónima de aseguradoras más famosas del sector, que se dedica a reasegurar cualquier tipo de póliza. Hasta mediados del siglo XX, la compañía monopolizó todos los seguros marítimos de Inglaterra, era de las más grandes. Aquí está el logo del edificio, y aquí está el primero y el actual. Perfecto. Estos son los inicios del seguro, ¿no? Ahora vamos a hablar de los elementos del seguro. Mucha atención porque esto tienen que identificar en una póliza, ¿no? Ya, los elementos esenciales de un contrato de seguros. El decreto supremo número 1147, reformatorio al Código de Comercio, indica que son elementos esenciales del contrato de seguros los siguientes. El asegurador siempre será compuesto por una empresa, una aseguradora, una persona natural. Por el hecho de que se aseguran cientos de miles de dólares no podría ser, a menos que sea una persona muy adinerada, pero igual siempre tiene que ser una persona jurídica, al menos en Ecuador, legalmente constituida y con el capital necesario para poder cubrir sus riesgos.
El solicitante es la persona que requiere contratar la póliza, tiene que mencionarse. Por lo general, el solicitante y el asegurado es la misma persona. Por ejemplo, yo quiero asegurar mi vehículo, la solicitante soy yo, voy a la aseguradora, pido que me aseguren el vehículo y paso a ser la asegurada en caso de un accidente. El interés asegurable. El interés asegurable en el mismo ejemplo del vehículo es mi interés sobre no perder ese bien. O sea, quiero tenerle protegido, quiero tenerle respaldado. En caso de que me choque o me lo roben, tenga el respaldo de la aseguradora. Ese es mi interés, el no perder el vehículo. Y si pierdo, que reciba una indemnización. El riesgo asegurable es el vehículo en sí, el monto asegurado o el límite de responsabilidad del asegurador según el caso. Por ejemplo, el monto asegurado son varios, pero el principal es el valor del vehículo. Si aseguro un vehículo de $20,000, ese es el monto asegurado. Y el resto de límites serían responsabilidad civil, accidentes personales. Ya les explicaré porque también tienen una tarea de esto. La prima o precio del seguro, la prima se calcula el monto asegurado por la tasa y las coberturas adicionales que tengan, y de ahí sale la prima y es el valor que se paga. Hay prima neta y prima bruta. La obligación del asegurador de efectuar el pago del seguro en todo o en parte según la extensión del siniestro. Es la obligación que adquiere la aseguradora en el momento que pacta o contrata un seguro el solicitante y pasa a ser en ese momento el asegurado. Aquí están las teorías de cada uno. Asegurador es la persona jurídica, compañía anónima o sucursales de compañías extranjeras que asume el riesgo y se obliga a pagar a cambio de una prima la indemnización en caso de que ocurriera un siniestro. El solicitante es la persona que contrata el seguro, ya sea para sí o a nombre de un tercero que traslada los riesgos a la empresa de seguros. Un ejemplo de solicitante sería, por decirlo, el ITESUD. Y quiere asegurar una póliza de accidentes personales a todos los alumnos, entonces el solicitante es ITESUD y los asegurados, quienes reciben sus familias unas remuneraciones en caso de accidente, serían cada uno de los alumnos. El interés asegurable, en síntesis, podemos manifestar que interés asegurable es aquel que tiene una persona en que no se produzca el siniestro, que le cause una pérdida o un daño de tipo económico. El interés asegurable difiere según el campo del seguro que se trate. En el seguro de daños, el interés es eminentemente económico, de carácter indemnizatorio, que busca resarcir una pérdida, mientras que en un seguro de vida o personas se trata de un interés de carácter moral, que intenta proteger económicamente a las personas que se encuentran afectivamente cerca del asegurado, el cual desea contribuir con un futuro mejor para ellos. El seguro de vida es una indemnización que se paga a la familia, a los beneficiarios por ley, por lo general son esposo e hijos, en caso de que ocurriera un accidente. Entonces, no se quedan en el aire en caso de muerte de la persona, sino que reciben una indemnización hasta que se acomoden nuevamente las cosas. Interés asegurable, si hablamos de los seguros de vida, la legislación en materia de seguros indica que toda persona tiene un interés asegurable. Todos tenemos de interés asegurable preservar nuestra vida, ¿no? Y nuestra salud lo más que se pueda. Interés asegurable en su propia vida. Resulta lógico pensar que toda persona tiene interés en asegurar su propia vida. Sin embargo, en el supuesto no consentido de que la ley permitiera asegurar la vida de otros y que luego de su muerte la compañía entregaría una suma de dinero a quien lo asegura. En las personas a quienes pueda reclamar alimentos, de acuerdo con el artículo 360 del Código Civil, hablamos de hijos. Si una persona tiene bajo su cuidado, por así llamarlo de alguna manera, a otras personas a quienes proporciona los medios económicos para la subsistencia, resulta razonable que contrate un seguro de vida a favor de aquella persona que le brinda ayuda o que le mantiene a su muerte, recibiría una suma económica que le permitiría estar igualmente protegida. Ya, aquí está el artículo 360 del Código Civil. Señala que se deben alimentos al cónyuge, hijos, descendientes, a los padres, ascendentes, hermanos y al que hizo una donación cuantiosa si no hubiere rescindida o revocada. El riesgo asegurable. El suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del solicitante, asegurado o beneficiario, ni del asegurador y cuyo acaecimiento hace exigible la obligación del asegurador,
Los hechos ciertos, salvo la muerte, y los físicamente imposibles no constituyen riesgo y son, por tanto, extraños al contrato del seguro. El riesgo asegurable, como ya les mencioné, es lo que aseguramos. Si es un vehículo, si es un seguro de vehículos, obviamente es del carro. Si es que es un seguro de incendio, lo que se asegura es la estructura. Se asegura una casa, se asegura un local comercial en incendio en vida, se asegura obviamente la vida. Y así, la póliza de responsabilidad civil asegura el cumplimiento de contratos, el cumplimiento de tratos, las pólizas de responsabilidad civil. Ya, el riesgo asegurable es aquel que por su naturaleza es susceptible de ser asegurado, es decir, aquel que reúne los caracteres esenciales del riesgo son: tiene que ser incierto o aleatorio, nadie sale de la casa diciendo hoy me voy a chocar, hoy me voy a resbalar y me voy a romper el brazo, nadie dice eso. Tiene que ser posible, no puede ser me cayó un platillo volador, o sea, tiene que ser algo creíble. Lícito, por ejemplo, en el seguro de vehículos, si se chocan estando en estado de embriaguez, pierden la cobertura, porque una de las exclusiones generales es que si se pasa por encima de la ley, ya no es cubierto, porque tiene que cumplir con lo incierto. Si es que se está borracho, hay más riesgo de chocarse o más riesgo de contraer accidentes. Tiene que causar un daño económico. Su realización siempre debe causar un daño a la persona o patrimonio. Siempre. Pablo, ¿alguna pregunta? Pablo Erazo. ¿No? Ya. Tiene que ser concreto y fortuito. No existe premeditación. Citando a través del ejemplo de estar en caso de embriaguez, no es fortuito. Ahí se incrementa más. A pesar de que en los seguros sí hay una cobertura de amparo patrimonial, obviamente se paga un poco más de dinero, pero se exime solo esa cobertura. De ahí, si se pasó un rojo, si atropelló a alguien en la calle, si cosas así, accidentes que se salen de la ley y que son contravenciones, no hay cobertura en el seguro. El monto asegurado o el límite de responsabilidad del asegurador según el caso. Al monto asegurado o a la responsabilidad del asegurador también se lo conoce como suma asegurada o capital asegurado y se lo define como el valor atribuido por el titular de un contrato de seguro a los bienes cubiertos por la póliza y cuyo importe es la cantidad máxima que está obligado a pagar el asegurador en caso de siniestro. Como les dije en el ejemplo del vehículo, hasta $20,000 puede cancelar la aseguradora, no puede cancelar más. La forma de establecer el monto asegurado o el límite de responsabilidad del asegurador difiere si se trata de un seguro de vida o personas o de un seguro de daños o patrimoniales. En los seguros de vida no se puede hablar de un monto asegurado alto o bajo, ya que la vida no tiene precio. Sin embargo, la empresa aseguradora se ve forzada a fijar un monto asegurado, el cual lo establece dependiendo de la situación económica del asegurado y lo que él o ella produce, puesto que en caso contrario se produciría un fraude al seguro. En los seguros de vida somos sujetos asegurables desde los 18 años hasta los 65. Por la siguiente teoría, desde los 18 uno empieza a trabajar y a los 65 normalmente ya se jubila la gente. Entonces los seguros aquí en Ecuador son así. Desde esas edades se es productivo y se genera un capital de trabajo. Aquí está un ejemplo. Puede presentarse el hecho de que padres que atraviesan una grave crisis económica con el fin de brindarles un futuro mejor a sus hijos, aseguran su vida en un monto considerable y provocan su muerte con el objeto de garantizar el futuro económico de sus descendientes. Esto no cubriría el seguro, a pesar de que hay una cobertura que a partir del segundo año sí se cubre suicidio, a partir del segundo año de cobertura. Pero sí, si es que uno se provoca la muerte, no es fortuito, no es inesperado, es un fraude a la aseguradora, entonces no tendría cobertura. Pero sí, principalmente yo me aseguraría mi vida porque mi dependiente es mi mamá, entonces si yo me muero necesito dejarle un respaldo económico a mi mamá y por eso aseguro la vida y se fija una prima. Me parece que hay desde $25,000 que se asegura. En los seguros de daños patrimoniales,
Como se trata de bienes o cosas, la aseguradora debe responder al valor que dicho bien representa en el mercado, el valor real comercial. El problema surge en el momento en que no existe en el mercado otro bien similar. ¿Con qué compararlo? Como es el caso de las obras de arte, por ejemplo, muchas veces estas tienen un valor subjetivo. Igual no se asegura joyas, no se asegura piezas de colección, no se asegura porque eso no tiene precio, varía de persona a persona. Frente a esta situación se habla de valor real comercial, histórico y de valor de reposición a nuevo. Cuando se asegura equipo electrónico, cuando se asegura maquinaria, se asegura con valor a nuevo para ser indemnizado y se tiene que respaldar con la factura. Siempre se asegura con unos documentos respaldando que el bien es mío. La prima. Es la cantidad de dinero que de una vez o periódicamente, esto es más frecuente, normalmente el seguro se paga a cuotas, muy pocas personas pagan de contado. Paga el asegurado al asegurador como contraprestación del riesgo que constituye el objeto de seguro. Entonces, si yo pago por mi seguro de mi vehículo de $20,000, pago $500 al año. Entonces, ya como está pagado, está firmado el contrato del seguro, está lanzado a ese riesgo. Entonces, si ocurre que hoy contraté y mañana me choqué, ya es obligación de la aseguradora cubrirme porque ya está pagado. Perdón, un ratito. Taco. Ya. La obligación del asegurador de efectuar el pago del seguro en todo o parte según la extensión del siniestro. Ya. El solicitante del seguro está obligado al pago de la prima en el momento de la suscripción del contrato. En el seguro celebrado por cuenta de terceros, el solicitante debe pagar la prima, pero el asegurador podrá exigir su pago al asegurado o al beneficiario en caso de incumplimiento de aquel. Continuamos. Riesgo y póliza. Ya. ¿Qué es una póliza o un contrato de seguros? Una póliza es donde constan los datos del dueño del bien. Vamos a seguir con el ejemplo de vehículos. Constan los datos del dueño del bien, los datos del seguro en sí, los datos del objeto asegurado, las coberturas, las cláusulas, las exclusiones, consta todo y está respaldado por la firma del dueño del vehículo y la firma de la aseguradora. Si no existe una de estas dos firmas o si no está pagada, no hay cobertura. Es el documento en el que se consignan las condiciones en que opera el seguro contratado. Debe incluir, entre otras, las partes del contrato, el periodo de la vigencia del seguro, la suma asegurada o la forma a calcularla, la prima o precio del seguro, los riesgos que el asegurador toma a su cargo, las condiciones particulares que acuerden las partes y lo que no cubre el seguro, las exclusiones. ¿Qué es una solicitud de seguro? Corresponde a la cotización solicitada por una persona, en la cual la compañía de seguros manifiesta los riesgos que puede asegurar, las protecciones que ofrece y los valores de prima correspondiente. En caso de ser aceptada por el cliente, la solicitud... ¿Qué es este perro? En caso de ser aceptada por el cliente, la solicitud se constituye en uno de los documentos adicionales que hacen parte de la póliza. En el archivo de una aseguradora está el file de cada cliente. Y sí, si no existe una cotización, esto revisa la superintendencia. Y si no existe una cotización, es un sujeto de investigación, porque cómo se le otorgó un seguro sin una cotización, sin un documento de respaldo en donde diga esto es lo que me presentaron para contratar. A menos que sea un seguro cerrado que también tienen las aseguradoras, pero como es cerrado solo hay un tríptico, entonces con el tríptico se respalda. Las partes de un contrato de seguro. Existen las dos partes, la aseguradora, que es la entidad que asume los riesgos, y el tomador, que es la persona que transfiere el riesgo. Tomador soy yo, que tengo el carro y que le doy a la aseguradora que por favor, si es que me ocurre un accidente, recibo una indemnización. El
Tomador puede hacer a título personal o por cuenta ajena, siempre y cuando tenga la autorización o la capacidad de representación. Los poderes judiciales que se llaman, ¿no? ¿Quiénes son las partes en un contrato de seguro? A manera de ejemplo, Carlos, como propietario de un carro, puede ser el tomador de la póliza que ampara su automotor y la aseguradora, que es la entidad que lo protege en caso de hurto o choque del vehículo. Si Carlos toma un crédito para comprar el carro, es probable que el banco con el que sacó el crédito sea el tomador de la póliza, de vida que garantiza que en caso de que Carlos fallezca, la aseguradora pagará la deuda al banco. Este ejemplo de póliza de vida es la póliza de desgravamen. Las tarjetas de crédito, los préstamos de casa, los préstamos de vehículos tienen esta cláusula, que si se compró con deuda, la aseguradora debe emitir un endoso de beneficiario acreedor en caso de la pérdida del vehículo o muerte de la persona que compró la casa, se indemniza al banco y ya no se queda la familia con la deuda. Entonces, para mi parecer, es uno de los mejores seguros del seguro de desgravamen en cuanto a deudas. Existen otros actores en un contrato de seguro. Un contrato de seguro puede diferenciar al tomador, el asegurado y el beneficiario, según el tipo de seguro y el objeto para el cual se contrata. El tomador hace referencia a la persona que compra o contrata el seguro. El asegurado describe a la persona que está cubierta por el contrato del seguro y el beneficiario señala a la persona que recibe los beneficios del seguro. Por ejemplo, se puede poner que el vehículo, por ejemplo, es una empresa y la empresa de flores, la flores.com, ¿ya? Entonces se asegura flores.com, pero el beneficiario es la persona, por ejemplo, el señor Jorge Pérez se aseguró su vehículo dentro de la póliza de flores.com, entonces es el solicitante y el beneficiario es la persona dueña del vehículo, pero obviamente se aseguró en esta póliza de la empresa para obtener beneficios, coberturas, inclusive descuentos, un montón de cosas que se da cuando se trata de empresas grandes, son negocios, ¿no? Existen otros actores en un contrato de seguro. Por ejemplo, Pedro ingresa a laborar en una empresa que ha contratado un seguro de vida para sus trabajadores. La empresa es la tomadora de la póliza. El ejemplo que les acabo de decir en una póliza de vida, en cambio. El asegurado es Pedro y los beneficiarios son los familiares de Pedro. Claro, si Pedro llega a fallecer por el artículo 360, los beneficiarios, los que necesitan de su cuidado para poder comer, son su esposa y sus hijos, quienes recibirán una suma asegurada en caso de que Pedro fallezca. Es común que en algunos de los seguros del tomador, el asegurado y el beneficiario sean la misma persona, normalmente en el de vehículos. O cuando se va a algún tipo de contrato, suelen pedir una póliza de accidentes personales, en donde conste que si tengo un accidente me va a respaldar la aseguradora. Entonces ahí soy solicitante, asegurado y beneficiario. Bueno, los beneficiarios la familia, ¿no? El ejemplo, el seguro que contrató Carlos para proteger su carro ante un robo o avería. Carlos es el tomador de la póliza, el asegurado y el beneficiario. Ahí está. Los vehículos que les acabo de mencionar. ¿Cuáles son los elementos esenciales en un contrato de seguro? Son 4 y a falta de uno de ellos el contrato se considera nulo. Es decir, el contrato no produce ningún efecto si no hay interés asegurable. Por ejemplo, el vehículo, si está a nombre de mi mamá, yo no tengo interés asegurable, es interés asegurable de mi mamá. Yo tengo que asegurar algo que me pertenezca, algo que tenga un respaldo que es mío y por eso quiero asegurarlo en caso de pérdida. El riesgo asegurable, claro, no se puede asegurar la nada. De ley tiene que haber una vida, un vehículo, una casa, un contrato, algo que se deba asegurar. La prima, no se puede asegurar algo si no se paga prima, a pesar de que hay canjes comerciales. Eso ya es más a nivel societario. Por ejemplo, la aseguradora asegura a su empresa de marketing. Entonces, como parte de pago a la empresa de marketing que les ofrece un servicio, les dan una póliza para el vehículo. Y la obligación condicional del asegurador, todo lo que tiene que ver con condiciones, cláusulas de exclusiones y condiciones particulares. Si no tiene estas 4 partes, es nulo el contrato de seguro, ¿no? El interés asegurable es la relación que existe entre el tomador de la póliza o el asegurado con el objeto asegurado. Por ejemplo, Carlos compró un vehículo nuevo y Jairo quiere tomar un seguro sobre este vehículo.
Dado que Jairo no es el dueño del vehículo, no tiene interés asegurable sobre el carro de Carlos, por lo tanto no puede asegurarlo. El ejemplo que les dije, si está el nombre de mi mamá, yo no tengo interés asegurable en ese vehículo, sino mi mamá. Entonces no puedo, la aseguradora me va a negar ese seguro. ¿Qué es el riesgo asegurable? Es aquel hecho incierto y medible que se desea asegurar. Debe existir probabilidad de que el riesgo ocurra y que esto no dependa de la voluntad del asegurado. Incierto, fortuito, no esperado, ¿no? Una casa ubicada cerca al mar es un riesgo asegurable para que esté protegida en caso de presentarse un maremoto, pero una vivienda ubicada en la montaña a miles de kilómetros del mar no es un riesgo asegurable para el evento de maremoto, por obvias razones, ¿no? Si está cerca al mar, hay más riesgo de que haya una crecida, un oleaje y tumbe la casa. A pesar de que sí hay personas que cotizan, pero es un error, o sea, es un error grave. No pueden poner maremoto a una casa en Quito, por ejemplo. En caso de realización de un riesgo asegurado, la aseguradora está obligada al pago de la indemnización, que puede ser una suma asegurada o la prestación de un servicio, según lo que se haya definido en el contrato de seguros. ¿Qué es la prima o precio del seguro? Es el valor que debe pagar el tomador de la póliza por la compra del seguro. Representa el ingreso de la aseguradora que junto con el recaudo de los demás seguros permite el pago de los siniestros de aquellas pólizas que hayan sufrido el riesgo. Y la obligación condicional del asegurador es la obligación que adquiere el asegurador en caso de realización de un riesgo, siempre y cuando los hechos hayan sido futuros e inciertos. Si no cumplen estas condiciones, la aseguradora no tendrá que pagar la indemnización que se había contratado. ¿Qué es la obligación condicional del asegurador? Por ejemplo, Alejandro contrata un seguro contra la rotura de vidrios de su apartamento. Si la aseguradora recibe una solicitud de indemnización de Alejandro porque era una corriente de vientos que rompió los vidrios, esta tendrá la obligación de pagar por ellos. Ahora bien, si se encuentra que Alejandro fue quien rompió los vidrios, la aseguradora no tendrá que pagar la indemnización. Hay una cobertura en la póliza de incendio. Esta es una cobertura de incendio, la de rotura de vidrios. Si es que, por ejemplo, hay una fuga de gas, que es una de las principales causales de incendio, si se rompió el vidrio para que se vaya el gas y no ocurra la explosión, es un gasto para minorar la pérdida, si se cubre, si es que tiene la cobertura la póliza, ¿no? ¿Qué es un siniestro? Es la realización del riesgo asegurado. Es el momento en que sucede el riesgo que genera una afectación a las personas o a nuestros bienes. Cuando el riesgo está asegurado, la compañía de seguros pagará la indemnización que corresponda. Hay riesgos no asegurados, por eso hay que leer siempre el contrato del seguro al que estamos accediendo, al que estamos contratando, porque hay ciertas exclusiones que a veces pueden pasar y no es culpa ni de la aseguradora ni del asegurado, sino que es una exclusión que pone la superintendencia, ya ponen desde arriba. Por ejemplo, Juan tiene un seguro de salud que lo protege y durante un partido de fútbol sufre un golpe en la rodilla que requiere cirugía. El siniestro en este caso es el golpe que recibió Juan en su rodilla. El seguro que tiene Juan pagará los gastos médicos por su lesión, incluyendo la cirugía, la hospitalización y las terapias de recuperación. Ya, esto es de un seguro de salud. Si se tiene un seguro de accidentes personales, desde su nombre lo dice, si tiene un accidente, si es que va a jugar un partido, hay riesgo de lesión, entonces en una póliza de accidentes personales no tiene cobertura, más en el de salud prepagada que se conoce, si tiene cobertura. Hay que fijarse bien en qué tipo de póliza se tiene. ¿Cuáles son los deberes del tomador o asegurado? Debe informarse adecuadamente sobre el producto que desea adquirir, indagando condiciones específicas y las recomendaciones. Debe entregar los documentos que la compañía requiera para llevar el proceso de aseguramiento. Debe revisar los términos y condiciones del contrato de seguro y sus anexos y conservar la copia de dichos documentos. Informarse sobre los medios que tiene la entidad para presentar solicitudes o quejas. Ahora casi todo se puede hacer por WhatsApp o por una llamada telefónica. Notificar los cambios en las condiciones del bien o la persona asegurada. Por ejemplo, le compré un nuevo radio y unas nuevas llantas a mi vehículo, tengo que notificar a la aseguradora para que tenga cobertura. Si no, si tengo un accidente y no notifiqué que tenía unas llantas nuevas, el momento del contrato no tenía esas llantas, no hay cobertura.
¿Cuáles son las obligaciones del tomador o asegurado? Declarar sinceramente el estado real del riesgo, por eso se hace una inspección. No se asegura a ciegas, se hace siempre una inspección de riesgo. Cuando se omite información o esta es inexacta, se puede generar la nulidad del contrato de seguros. Mantener el estado del riesgo debe cuidar, obviamente, ya el accidente que ocurra es porque fue algo de afuera, pero de ahí cada quien cuida su carro, les lleva sus chequeos, su casa la tiene bien, sus instalaciones eléctricas y de agua, por ejemplo. Cumplir con las garantías, si es que la póliza tiene garantías, se tiene que cumplir desde el primero hasta el último día. Pagar la prima, si no está pagada la póliza, no hay cobertura tampoco. Dar aviso a la aseguradora en caso de que tenga más de una póliza que lo ampare frente al mismo riesgo. Hay veces que personas, por ejemplo, tienen 5 seguros de accidentes personales, es la misma persona, pero son diferentes proyectos. Entonces, si se muriera, la aseguradora tiene la obligación de pagar 5 indemnizaciones porque se aseguró su vida en 5 proyectos. Pero igual tiene que notificar, porque si no, también corre el riesgo de que no se le cubra por tener otro seguro. El seguro de vehículos es imposible hacer esto, ¿no? Ya es un tipo de fraude. ¿Cuáles son las obligaciones del tomador o el asegurado? En caso de materialización del riesgo, el asegurado deberá dar aviso del siniestro a la compañía de seguros, evitar la propagación del siniestro, demostrar ante la aseguradora la ocurrencia del siniestro y el monto de pérdida que generó. En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones, la ley contempla sanciones que puede implicar la pérdida de derecho de indemnización. Por ejemplo, Roberto desea asegurar su panadería contra un incendio y terremoto. Al momento de adquirir el seguro, Roberto deberá indicar en qué estado se encuentra el local, la maquinaria y sus bienes inmuebles de la propiedad, además de pagar la prima del seguro. En caso de que exista un incendio, Roberto debe utilizar los equipos de extinción que debe tener en su almacén, dar aviso a las autoridades y a la aseguradora y entregar aquellos bienes asegurados que se puedan rescatar del incendio como parte del salvamento. Sí, una de las exigencias en la póliza de incendio es el extintor. Siempre se tiene que, por ley de riesgo, se tiene que apaciguar para que sean menores las pérdidas, porque aparte, si es en un condominio, por ejemplo, la casa, si no se atenúa ese incendio, se incendia todo el condominio. Entonces sí son necesarios, mientras se pueda apagar, intentar apagar, siempre. ¿Cuáles son las obligaciones de la compañía de seguros? La aseguradora que expida un seguro deberá entregar el original de la póliza de seguros al tomador. Para ello tendrá un plazo de 15 días luego de la compra del seguro, entregar la copia si así lo requiere el tomador o el asegurado. En estos casos, esta copia puede tener un costo adicional. Reducir la prima estipulada en caso de disminución del riesgo, la aseguradora tendrá en cuenta la tarifa correspondiente y el tiempo no corrido del seguro. Existen algunas excepciones. Ya. Vamos con las clases del riesgo. Especulativo y puro. El especulativo, por ejemplo, son las loterías, son las apuestas, son todas en las que haya un ganador y es incierto, o un perdedor, que no siempre haya, no es algo fijo. Y el riesgo puro es un hecho que al realizarse produce daño, perjuicio, lesión o muerte. El incendio, un accidente de tránsito, un terremoto. Definición de riesgo. Es un evento posible, incierto y futuro capaz de ocasionar un daño, el cual surja una necesidad patrimonial. Esto les voy a explicar en otra clase que ya hablamos del riesgo en sí. Aquí están las clasificaciones y es bastante extenso. Una clase sí tenemos de todo lo que es el riesgo. Pero en sí, con los seguros, lo que se busca es proteger mi vida, proteger mis bienes, proteger, en el caso de responsabilidad civil, si es que por alguna cosa no pude cumplir el contrato, me tocaría pagar a mí un contrato de $10,000. Si me toca remodelar una sucursal del Banco Pichincha y no pude porque me dio COVID. Entonces, la póliza de responsabilidad civil indemniza esos $10,000 al Banco Pichincha porque tengo esta póliza para esta cobertura. Claro que la aseguradora negocia conmigo también un pago extra porque son $10,000, pero con el seguro tengo este respaldo.
igual que con el vehículo, igual que con el incendio, ya no pierdo totalmente el dinero, no pierdo en gran cantidad, sino apenas una prima y apenas el deducible. Y ahora sí, cualquier pregunta, que ya estamos con 5 minutitos. Preguntas, sugerencias. Buenas noches. Hola, Franklin. Gracias, un gusto. Solo me quedó con una inquietud que escuché, que decía que un vehículo solamente estaría asegurado por $20,000. Eso no sé si es que no lo escuché, claro. Ese fue un ejemplo. Depende del el valor real comercial. Estaba citando mi ejemplo. Por ejemplo, yo tengo un Kia Cerato, entonces está en $20,000 el valor comercial. Varía, si es que aseguro un Spark, estarían por los 10,000. Si aseguro un Jeep, estaría los 30,000, $40,000. Entonces, ese es el límite que se asegura, hasta el valor real comercial. Ah, ya, perfecto. Claro. Eso era. Ya, a ver, hay otra situación a ver, cuando uno sufre un siniestro, Uh-huh. ya, bueno, eso me pasó hace algún tiempo. Uh-huh. Luego, para volver a tener la misma cobertura, le cobraban una nueva tasa. Restitución automática de la suma asegurada se llama esa cobertura. Ajá. Y sí, todos los seguros tienen. Para volver a restituir la suma de 20,000, el mismo ejemplo de los 20,000, tuve un siniestro de 500, entonces tengo que pagar un valor adicional, es bajo, para volver al valor asegurado de $20,000. Ya, eso se calcula con en algún porcentaje, o sea, viene en alguna tabla. Hay Por una ese tabla, servicio sí, pero que sea regulada. esto lo manejan las personas de siniestros en sí. Yo no soy del área de siniestros, yo soy del área operativa y comercial. Entonces, sí, depende el valor que se ha pagado y el valor asegurado. Entonces, es una tasa que se cobra para Ya, pero restituir el valor. ya, esta tasa que viene regulada por la super en Superintendente. este caso. Sí. Todo. Ujú. Ah, ya, ya. Sí, esa era la consulta. Ya, muchas gracias. ¿Alguna otra preguntita? Una consulta. Ujú, Usted dijo que cuando, por ejemplo, yo compro un vehículo, ¿no? ujú, Que se llama seguro de desgravame. ujú, Quiere decir que cuando, por ejemplo, yo compro un vehículo, yo tengo mi familia y yo me muero de aquí a mañana, mi ujú. familia ya no pagaría más. Por ejemplo, estoy debiendo el carro, una suposición. Yo el automóvil y si yo me muero aquí a mañana, ya mi familia no pagaría eso. Ya no ¿Es pagaría. así? Como hay el endoso de beneficiario a acreedor, a donde se manda la deuda, pagaría eso la aseguradora a la entidad crediticia. Siempre y cuando Ah, esté respaldado, ¿no? Porque hay gente que, por ejemplo, se endeuda con préstamos personales, así, ahí no hay un respaldo, no es una entidad financiera, entonces la aseguradora no le pagaría a esa persona. Pero sí, en caso de haber una deuda con una empresa financiera, la aseguradora es obligada a pagar a esta entidad financiera. En caso ya, de gracias. sí. Ujú. Sí. Muy buenas noches, profesora. Bueno. Una pregunta. Para los seguros de vida, Ujú. seguros para personas, eh, ¿cómo le calculan el monto del seguro según la edad? ¿Existe una tabla, algo para eso? Hay una tabla, ja. Más adelante se les explica también cómo es el cálculo. Hay una tabla igual de acuerdo a la edad, pero normalmente, por lo menos en Ecuador, es del rango de 18 años a 65, o a menos que tenga una preexistencia, es decir, una enfermedad, que hay más seguridad de muerte, hay más riesgo de muerte por la enfermedad en sí, ahí varía. Pero de ahí es una misma tasa y se calcula por 1,000. Y se calcula el monto asegurado de acuerdo a lo que se genere de ingresos al año. Entonces, una persona que gana el seguro básico me parece que no supera la base de los $10,000. Entonces, si tuviera un seguro sería hasta de $10,000 la cobertura. Depende del ingreso y cuánto tenga la persona para asegurar, porque estos seguros dependen de cuánto quiere asegurar. Por ejemplo, yo quiero asegurar si es que me muero $100,000, me toca pagar 200 al mes. Algo así es.
cómo se calcula. Ok, bro. Ujú, Gracias. varía de aseguradora a aseguradora también. Profe, buenas noches, Miguel Soyes, le saludo. Una pregunta, esto del valor total del vehículo no me queda tan claro. ¿Del A qué? ver, del valor del vehículo que dice que pues, se paga hasta $20,000. Sí, eso era el ejemplo de mi vehículo. Yo estaba diciendo que yo como Estefanía estoy asegurando un vehículo de $1,000. Usted, por ejemplo, tiene un camión de 80,000. Entonces, está asegurado ese vehículo por 80,000 y la aseguradora está obligada a pagar hasta los 80,000 del valor asegurado. Ya, a ver si le entiendo. Entonces, Ujú. vendría a ser más o menos que, de acuerdo a la marca y a la calidad, al tipo de carro, si es de alta o de baja gama, el valor por el que se asegura es por el valor total del vehículo. El valor total y el real comercial, o sea, uno se rige, como aseguradora se rige a los valores comerciales, a lo que está en las tablas de ventas de vehículos. Ah, ya, perfecto. ¿Sí? Otra pregunta. Y lo que Sí. le establece que dice que en las personas de 18 a 20, de 18 hasta 65 años, esto más o menos va enganchado al tema del seguro al IES, que bueno, no al seguro del IES, sino como te dijo, al tema laboral que se empieza a trabajar a los 18 y hasta los 65 años. ¿Quién lo establece eso? O sea, nadie lo establece. Lo que pasa es que para tener un rango de edad se debe poner, o sea, legalmente un menor de edad no puede trabajar. Entonces, a partir de los 18, uno recién puede establecer una relación laboral con una empresa. Entonces, por eso se pone de 18 a 65. Hasta los 65, en cambio, es porque a esa edad normalmente las personas se jubilan. Hay gente que se jubila de 70 años y eso estipula también en las pólizas. Se les puede asegurar hasta los 75 años, por ejemplo. Entonces es así, es desde la edad en que uno se puede ser productivo, desde la edad en que uno se puede trabajar. Y por legislación ecuatoriana, se puede trabajar desde la mayoría de edad, los 18 años. Ya, o sea, sí, pero, o sea, no hay una normativa que lo regule que diga exactamente desde hasta. O sea, yo, digamos, tranquilamente puedo asegurarme, digamos, hasta los 80 años, que sí me permitiría asegurarme. No he escuchado de aseguradoras ecuatorianas, pero aseguradoras de otros países sí aseguran a personas de más edad. Lo que pasa es que también por salud, ya a partir de los 65 años se empieza uno a enfermar más. Entonces hay más riesgo de muerte también. Por eso sube el precio del seguro. Lo único que varía es el seguro, de ahí todo es asegurable. Ya, sí, o sea, sí estoy claro, sino que yo pensé que había alguna normativa o... La superintendencia puso esto de los 18 a los 65. Y las aseguradoras, porque normalmente el seguro de desgravamen a veces se endeudan hasta más de los 65. Póngase un seguro de casas, alguien que se compró de 45 años a 25 años, hasta los 70 va a estar endeudado. Entonces las aseguradoras han puesto esta extensión de que pueden quedarse en la póliza a pesar de los 65 hasta los 70 años. Ya, sí, profe, pero o sea, yo a lo que iba es a la parte legal, que no hay algo estipulado, prácticamente es más o menos una correlación de acuerdo al tema laboral. Esa era mi pregunta. No, sí está estipulado por la superintendencia de compañías. Todo ya. lo que está en las pólizas lo regula la superintendencia. Ya, y tal vez recuerda quién era que le regulaba anteriormente, me quedé con esa duda. Antes, Sí, yo también no me acuerdo, si no ya le voy a buscar, era la superintendencia De bancos. de bancos, sí, la de bancos y seguros y valores se llamaba anteriormente. ya. Gracias, Ok, Álvaro. perfecto. Muchas Sí. gracias, muy amable. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Yo le Buenas quería hacer noches. referencia al tema de que, por ejemplo, si yo compro un vehículo de casa, el vehículo me sale facturado por 25,000. Ujú. Obviamente solamente de salir de la casa a rodar, se podría decir, ya pierde un valor. El IVA, En este caso, ¿el Ujú. seguro estaría por el valor comercial o por el valor que yo pagué en la factura? O sea, cuando es con factura se asegura el valor factura, pero uno como cliente puede decir, quiero que me cobren menos del IVA o quiero que me cobren menos del valor. Tiene todo el derecho a solicitarlo, pero normalmente se asegura el valor factura. Ujú. Cuando es nuevo, cuando ya son usados, ahí se refleja en el valor comercial. Muy amable, muchas gracias. Ujú. Buenas noches a todos. Buenas noches. Una consulta. No me quedó una duda acerca de lo que era el seguro
de un vehículo de igual manera. Al momento de que se cambian las llantas, dijo usted que teníamos que comunicar a la aseguradora. Tiene que notificar a la aseguradora. Es cambio del riesgo, modifica el riesgo. ¿Es siempre que se realice el cambio o se realiza alguna otra, por Siempre ejemplo, que modificación de la se unidad? cambien los vidrios, que se ponga luces de xenón, que se ponga hasta los amortiguadores, esos que suenan, todo Sí, sí. eso hay que notificar. Ya, pero en este caso es la primera vez en todo el tiempo que me entero de este tipo de sugerencia de parte de ustedes, en este Claro, caso. es que ya Y yo he las trabajado en aseguradoras no dicen eso. aseguradoras. Hay que notificar siempre, siempre igual en casa, si es que se hizo el cambio de un muro, si es que se hizo el cambio de tuberías, hay que notificar, siempre. Listo. Si no, Esa era podría mi pregunta, muy ocurrir. amable. Muy amable. Justo. Ingeniera, una consulta. En referencia a lo que acaba de indicar, pero la notificación a la aseguradora no correría cuando el bien es modificado. Es decir, si fue asegurado con unas llantas de un ring y un labrado tal, y se las cambia por las mismas, no sé qué sentido o es necesario notificar. Creo que su apreciación más va en el sentido de mejoras o de extras o readecuaciones. Ajá, la cobertura es de extras. Como mejora. Normalmente le sube el valor al vehículo y en caso de pérdida total, si no está notificado esa llanta, se le cubriría el valor asegurado inicial. Claro, pero los extras normalmente suben el valor al bien. Por eso hay que notificarlo. Bueno. Dame, doctora, muchísimas gracias. Con gusto. Entonces, eso sería todo. Profe, buenas noches. Permítame, me despido porque tenemos ya la otra materia Sí, nosotros. exactamente. Entonces, una buena noche. Cualquier otra pregunta podemos empezar mañana con cualquier cosa que necesiten. Igual mañana les voy a mostrar lo que es un contrato de seguro, una póliza. Linda noche. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego.